estar en la... Bueno. Vamos a empezar la meditación sobre las bienaventuranzas. Es una meditación realmente bonita porque las bienaventuranzas es uno de los modos con los que Jesucristo me enseña a vivir cada él. Las bienaventuranzas pueden tener que ver también con esos mandamientos que nos hacen ver la importancia de estar centrados en Dios, especialmente el mandamiento 9, imitar a Jesucristo. Las bienaventuranzas realmente se cumplen plenamente en Jesús. Él es realmente vive las bienaventuranzas y nos anima a vivir de esa manera. Ponemos como modo de seguir más completamente esta relación de las bienaventuranzas, estas imágenes que nos muestran a Jesús enseñando a las gentes. En ese momento había mucha gente en la montaña para escuchar al Señor. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Nos vamos entonces al término que emplea la lengua hebraica y viene a ser una indicación de estar de rodillas. O sea que es la postura en la que padres antiguos bendecían a sus hijos, especialmente primogénitos, para transmitirle los poderes, para transmitirle un beneficio espiritual y también beneficios corporales. La bienaventuranza, por tanto, es una bendición especial, una bendición que dona y que requiere unas condiciones especiales, un modo de ser, un modo de vivir. Jesús asume esto y es lo que nos dicen en las bienaventuranzas. ¿De qué manera Jesús es realmente el que vive las bienaventuranzas? Porque es el modelo en todo. Si nos damos cuenta de su enseñanza, nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las bienaventuranzas, precisamente, es ser manso y humilde. Una persona que no se centra en sí misma, sino que está más bien pendiente de los demás, que tiene tranquilidad, paz, que da también tranquilidad y paz esa mansedumbre. Y la humildad de la sencillez del corazón, de reconocerse quién es. También Jesús nos dirá que Él se entrega completamente por los demás. Y eso ocurre en la muerte en la cruz. De manera que esa justicia, ser justos, darnos completamente a los demás, Jesús lo completa, ganándonos la justicia espiritual, la justicia terrena que nos lleva a la vida eterna. También nos vemos a Él un corazón sencillo que se presta a los demás. Yo estoy con ustedes como quien sirve. Esa pobreza de espíritu nos indica el servicio, estar pendientes de otros, para saber así quererlo, demostrarle realmente que le queremos. Él tiene además un corazón comprometido, un corazón que se mueve por la gente, que desea hacer constantemente el bien, que se inclina a hacer el bien, a ser misericordioso, porque le duele el modo de estar la gente como ovejas sin pastor. Dedicaba mucho tiempo, incluso, no dice el Evangelio, no tenían tiempo ni para comer, porque estaba pendiente de la gente, para estar al servicio de los demás. También se olvida de sí, no tiene lugar ordinario. Dice, las raposas tienen cuevas, las aves del cielo nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Va de aquí para allá, acepta lo que dicen los demás, en un camino por Samaria, una vez no le reciben, tiene que seguir de largo, porque al ser judío va pasando de Galilea a Jerusalén y esa enemistad
con los judíos de Samaria hace que sea rechazado. Y no le importa, sigue para adelante. La bienaventuranza, además, es algo que nos dice el premio que es. El premio es la vida eterna. El premio es Jesucristo, el premio es Él, es estar con Él. Con lo cual, la bienaventuranza en el fondo es imitar a Jesucristo, estar con Él y, por tanto, alcanzar es el bien del premio. Y eh, seguimos y vamos ahora a fijarnos en algunas bienaventuranzas, para que esas bienaventuranzas nos hagan conocer mejor su modo de actuar, su modo de ser. Nos dice, por ejemplo, Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Pobres de espíritu son aquellos que tienen un corazón amoroso, aquellos que son sencillos, humildes, gentiles, que crean un buen ambiente que parte de dentro. Hay como una expresión de la gente que se hace amorosa, que es como a quien hay que imitar, a quien hay que seguir de forma interna, de forma natural, porque son sencillos, humildes, gentiles. Pero esto no es simplemente una imitación de lo externo, de la apariencia externa, de querer como figurar como quien debe ser imitado. Es el caso en el tiempo de Jesús de fariseos, de escribas, de los sacerdotes, que buscaban su propio honor, que daban la apariencia de grandeza, la apariencia de caridad, la apariencia de vida de oración, pero que en el fondo buscaban su propio soberbia, su propio ser considerados. A Jesús, cuando manifiesta cómo es, le tienen envidia y llegan a decir, pero no es este el hijo del carpintero, con un desprecio. No es su madre María, su hermano están con nosotros, es como un desprecio. Llegan incluso, como sabemos, a matarle porque se dice una verdad, que es el Hijo de Dios. Y los juicios que hacen para llegar a esto son con falacias, con mentiras. Pero Jesús todo eso lo acepta. Por tanto, no es esa bienaventuranza de pobres de espíritu la que viene de una apariencia externa de bondad, sino la que viene de dentro. En el Evangelio nos encontramos con muchos sucesos en este estilo. Uno de ellos es el de Natanael. Felipe, uno de los apóstoles, va a buscar a un amigo suyo, se llama Natanael, y le habla de Jesús, diciéndolo que es el Mesías que viene de Nazaret. De manera que ocurre que Natanael comenta, de Nazaret va a salir algo bueno, pero no se preocupa Felipe, le dice, ven y verás. Y como son amigos, va para allá. Nada más verle Jesús, le comenta, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Cómo fue aquello? Pues, posiblemente porque estaba solo y no podía verle ningún modo Jesús. Y se siente como descubierto ante algo realmente no posible. Y la reacción inmediata de Natanael es, Rabí, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le llamará entonces verdadero israelita, en que no hay doblez ni engaño. Descubre primeramente, hace ver ante esa realidad de manifestarle quién es, la espontaneidad de manifestar lo que por dentro piensa, quiere, es sencillo de corazón. Otro que podemos también considerar es aquel tipo eunuco que es encontrado por Felipe y que le manda el Espíritu que le enseñe. Este va en su carro, un carro especial, leyendo el texto de Isaías,
en las que habla de la pasión de Jesús. No entiende. Le gusta mucho la Biblia, pero aquello no entiende. Y entonces Felipe, que está caminando al lado, le dice, explícame. Y Felipe entonces le empieza a narrar lo que dice de Jesús Isaías. Cuando descubre todo esto, Jesús el Mesías, que se ha entregado por nosotros, con espontaneidad, el eunuco comenta a Felipe, si yo creo realmente todo esto, ¿qué impide que sea bautizado? Aquí hay agua. Se bajan del carro, es bautizado y Felipe desaparece. Y este hombre, muy contento, ya feliz, ya cristiano, vuelve a su pueblo contentísimo. Es realmente sencillo. Es una persona que sabe descubrir la realidad de Dios, la acepta inmediatamente y pone todo de su parte para poder vivir de él. También en el Antiguo Testamento encontramos muchos, pues hablar de Moisés, de David. Por ejemplo, de David llega a decirse que es un hombre que ve el corazón. Cuando Samuel va enviado por Dios para escoger quién puede ser el rey que sustituya a Samuel, le van pasando todos los hermanos, hasta 7, ninguno de esto es, aunque son fuertes, grandes, de buena vista, pero no te fijes en la apariencia, va diciendo Dios por dentro a Samuel, no te fijes en la apariencia. Y queda uno. ¿Y quién te queda? El más pequeño, está con el ganado, David, que venga, mientras no venga, no vamos a comer. Y se llegará, por tanto, ese casado importante en aquella época y hacerle la unción con el ungüento de aceite que le proclame rey. Viene David chiquito, elegante, sonriente, y nada más llegar, Dios le dice a Samuel, no te fijes en la apariencia, sino en su corazón. Dios no se fija en las apariencias, sino el corazón enamorado interiormente que Dios lo descubre. Y ese corazón enamorado, ese hábil despierto, es el que va a escoger como rey Dios, aunque es más chico, menos apariencia. Entonces, lo importante de esta bienaventuranza es cómo estamos por dentro. ¿Cuál es nuestro interior? Aquí vemos unos niños. Va a ser uno de los ejemplos que ponga Jesús como la persona que tiene un corazón sencillo, porque descubre fácilmente las cosas de Dios, porque se deja influir, porque escucha y porque sigue aquello que le dicen los mayores y está así muy contento. Entonces, esa bienaventuranza ya nos damos cuenta de qué se trata. Se trata de esa interioridad del corazón que sabe descubrir las cosas grandes. ¿Y qué nos promete esta bienaventuranza? El cielo. Porque ellos alcanzarán la vida eterna, porque es el cielo. Y el cielo es la grandeza de Dios, el cielo es tener a Cristo. Ese corazón sencillo ya está reclamando a Dios, quiero vivir en ti. Aquí tenemos una de las bienaventuranzas que tenemos que luchar porque nuestro corazón sea sencillo, por palpar pronto las cosas de Dios, por leer el Evangelio y meternos ahí para sernos de Cristo, para que Él penetre perfectamente en nuestro corazón y vivamos así ante los demás. Otra bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el mundo nos hemos encontrado con muchas cosas. La justicia, en el fondo, busca la felicidad, hacer que todos puedan ser felices. ¿Pero en qué se busca la felicidad? Muchas veces esa felicidad tiene como meta la comodidad, el aliviar las penas, los problemas, las enfermedades. Lo que importa es tener plata, lo que importa es
no estar enfermo, estar sano, o también puede ser la familia, que eso es ya más aceptado. Pero la felicidad realmente no está ahí, eso son cosas accidentales. La felicidad en el fondo está en buscar y tener a Dios, vivir con Él, descubrir el amor de Dios y tenerlo dentro. Ese es el que pueda ser justicia de verdad, el que es el justo. Nos implica esa bienaventuranza, los justos, el ser justo, el buscar la justificación. Una parte, el justo en el Antiguo Testamento es aquella persona, podemos llamar ahora santo, la persona que en su integridad busca ser la voluntad divina. Es el justo. Entonces se habla como el justo y de todos los patriarcas, David, Moisés, el justo. Jesucristo es el justo por excelencia, de la misma justicia. Y también hace referencia a la justificación. Eso ya es otra versión mucho más importante que el simple juicio humano, porque la justificación es descubrir el que realmente ha sido injusto, el perdón de Dios. En que nos damos cuenta que muchas veces, en el fondo, cada uno de nosotros somos injustos, porque hacemos muchas cosas que no son agradables. Incluso a veces como sin darme cuenta. O me doy cuenta, pero la flojera, el querer quedar bien, me hace hacer cosas que me doy cuenta que no es lo que debe ser. Y eso es una injusticia. Una injusticia dentro de mí mismo. Hace daño a los demás, pero especialmente me hace daño a mí mismo. Soy injusto conmigo. Y necesito entonces la justificación, o sea, el perdón de Dios y el perdón de los demás. Ahí estamos en Jesucristo, que es quien perdona. Vamos al Padre Nuestro, nos damos cuenta que al final se nos propone eso, que Dios perdona si yo perdono. Y hace falta esa condición para poder obtener la justicia. Que si no, resulta que nuestro corazón no va a ser justo, sino que va a ser un corazón que busca algo distinto, algo interior. Bueno, pues, y será saciado. Por eso los judíos serán saciados. ¿Qué quiere decir saciar? Que tendrán la paz interior profunda. Porque quien está perdonado, quien está justificado, tiene una gran paz. El saciarse es un crecimiento en la vida, en la medida en que vamos siendo más sinceros, más sencillos, más buscando en los demás no ser justicieros, sino saber comprender, saber perdonar y buscar también en el ambiente todo ese que se vaya imitando, realizando esa justicia de Dios, evidentemente también. Esto es importante, de no conformarnos con las situaciones injustas. Jesús no se conforma. Y, por ejemplo, si nos vamos a la situación del templo en la que están todos esos vendedores de bueyes, de los comerciantes, Jesús no puede soportar esa injusticia con la casa de oración. Y actúa de esa manera, volcando las mesas de los campistas, quitando a los animales, incluso con un látigo, porque eso es una injusticia para Dios y requiere una reparación importante. Ya que la justicia también hay que buscarla en el ámbito social, en la medida en que podamos, y según las capacidades y medios con que se cuente. Ahora, la persona ya es distinta. La persona hay que tratarla con cariño, aunque al mismo tiempo también llevarle a ese ser de Dios, ¿verdad? A ese buscar a Dios. Intentarlo.
Seguimos y podemos ver bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es sentir desde el propio corazón la miseria, la pobreza, la vulnerabilidad personal y del prójimo. Ser misericordioso es ser empático con todo aquello que me encuentro alrededor, especialmente cuando me puede provocar sentimientos de pena o incluso de repulsa y estar ahí pendiente del otro. El misericordioso es el que realmente sabe perdonar, el que sabe querer, el que busca todo eso. Y así las obras de misericordia se nos pueden mostrar en dos modos: obras de misericordia corporales u obras de misericordia espirituales. Corporales, Jesús nos dice, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, etc. Todo esto, en otro momento, Jesús nos dirá cuando habla del juicio final. Obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, y todas esas obras de misericordia espirituales tenemos que tenerlas en cuenta como lo que podemos hacer. Ser cristiano debe vivir de acuerdo con ese planteamiento de misericordia y de alguna manera será reconocido como tal porque vive de estas maneras. Y están vinculados los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Tenemos que recurrir a los primeros padres, Adán y Eva. Corazón limpio, corazón puro, no hay ninguna ofensa. Podemos también pensar en Cristo y en María Santísima. Corazón puro, corazón noble, no hay ninguna ofensa divina. Y después viene el pecado original y los pecados personales. Entonces ya el corazón ya no es tan puro. Entonces se trata de limpiar esas impurezas que proceden del pecado. Los pecados personales, también los pecados de los demás, la pureza de corazón. Tener ese deseo de inmediatamente cambiar por dentro. San José María habla en su lucha personal de la importancia de luchar contra el pecado venial deliberado. Es venial, no es mortal, no se aparta de Dios, pero esa intención deliberada me predispone con respecto a Dios quitándole de en medio. Por otra cosa que no es la adecuada, la pereza, el mal humor, o cosas un poquito más graves, que nos apartan de Dios. No hay ninguna persona fuera de Jesús, María, que esté totalmente limpio de corazón. No hay ninguna persona. Tenemos el alma herida por el pecado original, por pecados personales. Entonces se trata de purificar. Aquí es muy importante la confesión sacramental. Algo que inventa Jesucristo para limpiar nuestro corazón fuertemente y que requiere planteamiento nuestro misericordioso de reconocernos como somos, de darnos cuenta de nuestra realidad para pedirle así perdón a Dios. El que busca esa pureza de corazón es el que busca las cosas grandes. Podemos pensar, ¿cuál es tu tesoro? Tu tesoro es la riqueza, tu tesoro es la familia, la esposa, tu tesoro es las drogas, puede ser, un desastre eso, pero puede ser como el tesoro. Según tu tesoro será tu corazón. Nuestro tesoro realmente debe ser el amor de Dios y el amor a los demás. Ese es el gran tesoro. Ahí lo tenemos que fijar esta bienaventuranza. ¿Dónde está el tesoro? Y evidentemente, siendo el tesoro Dios mismo, iremos a él. Están los pacíficos, buscan la paz, la tranquilidad, la paz.
Están también los que padecen persecución y justicia a causa de Jesús, que en el especial serán los mártires. Pero también muchas veces por la vida cristiana podemos encontrar gente que a lo mejor desprecia porque no entiende, porque no quiere entender. Paciencia es saber ofrecerlo todo, no reaccionar mal, porque eso sería algo que va en contra de lo que dice el mismo Jesucristo. Fíjense la paciencia de soportar las injurias siendo quien es, de soportar la flagelación, la coronación de espinas, siendo quien es, y todo por nosotros, porque nos ama de verdad. Entonces, por la persecución nos pone una situación más difícil. Jesús llega a decirnos que tenemos que querer hasta nuestros enemigos. Los enemigos es fácil, los enemigos es más difícil. Quererlos no por el mal que hacen, sino porque son personas que pueden cambiar. Y tenemos el deseo de que cambien. Terminamos fijándonos en Jesús y María. Ellos viven plenamente este contenido de las bienaventuranzas. Ya en ellos se nos muestra el camino para tener el alma limpia, sencilla, en ella en la que vive Dios, y llevar a Dios a todos los demás, y hacer todo lo posible por en los sucesos de nuestra vida que Dios esté contento. Terminamos entonces con María Santísima pidiéndole a ella que nos haga siempre personas enamoradas que sabemos querer a los demás.